El amor no tiene ningún problema. Y para comprender la naturaleza del amor y la compasión, con su propia inteligencia, debemos entender juntos qué es el deseo. El deseo tiene vitalidad extraordinaria, persuasión extraordinaria, impulso y alcance. Todo el proceso de convertirse, del éxito, se basa en el deseo. Deseo que nos hagamos compararnos entre nosotros, imitar y conformarse. Es muy importante, cuando entendemos nuestra naturaleza, comprender cuál es el deseo. No lo suprimas, no escapes de él, no lo trasciendas, pero lo entiendas. Perciben todo su impulso. Podemos hacerlo juntos, lo que no significa que esté aprendiendo del profesor. El profesor no tiene nada que enseñarles. Por favor, date cuenta de eso. El profesor solo actúa como un espejo en el que puedes ver. Entonces, cuando vienes claramente, puedes descartar el espejo. No tendrá más importancia e incluso puedes romperlo. Comprender el deseo requiere atención y gravedad. Es un problema muy complejo entender por qué los seres humanos vivían de esta extraordinaria energía del deseo, así como de la energía del pensamiento. ¿Cuál es la relación entre pensamiento y deseo? ¿Cuál es la relación entre el deseo y la voluntad? Vivimos mucho para tu voluntad. Entonces, ¿cuál es el movimiento, la fuente, el origen del deseo? Si nos observamos a nosotros mismos, veremos el origen del deseo. Comienza con las respuestas sensoriales. Entonces el pensamiento crea la imagen, y en ese momento comienza el deseo. Vemos algo en el escaparate, un vestido, una camisa, un automóvil. Lo que sea, lo vemos y tenemos la sensación. Entonces lo tocamos, y luego el pensamiento dice: si uso esta camisa o vestido, ¿cómo estará bien? Esto crea las imágenes y luego comienza el deseo. Por lo tanto, la relación entre el deseo y el pensamiento es muy cercana. Si no se pensara, solo habría la sensación. El deseo es la quinta esencia de la voluntad. El pensamiento domina la sensación y crea el estímulo. El deseo de poseer. Cuando el pensamiento opera en la relación, que es el recuerdo, que es la imagen que uno decorde del pensamiento, no puede haber amor. El deseo sexual u otras formas de deseo, evita el amor, porque el deseo es parte del pensamiento. Debemos considerar en nuestro examen la naturaleza del miedo, porque todos estamos apegados a esta terrible cosa llamada miedo. Parece que podemos resolverlo. Vivimos con él. Nos acostumbramos a él o a él. Escapar a través de la diversión, la adoración, a través de diversas formas de entretenimiento, religiosos y otros más. El miedo es común a todos nosotros, ya sea que vivamos en este país ordenado y limpios o en la India, donde hay desorden y sobrepoblación. El problema es el mismo. El miedo con el que el hombre ha vivido durante millones y millones de años y no pudo resolverse. ¿Es posible? Estamos haciendo esta pregunta en serio. ¿Es posible estar totalmente, completamente libre de miedo? No solo las formas físicas de miedo, sino mucho más sutil de miedo interno. Miedos conscientes y temores profundos y descubiertos, que nunca supimos que existen. El problema de estos miedos no significa análisis. Es hora de buscar al analista cuando tenga algún problema. Pero el analista es como tú y yo. Solo tiene una cierta técnica. El análisis implica la existencia de un analista. ¿Es el analista diferente de lo que analiza? ¿O el analista es analizado? El analista es el analizado. Este es un hecho obvio. Si me estoy analizando a mí mismo, ¿quién es el analista de mí quien dice, debería analizar? ¿Sigue siendo el analista quien se separa del análisis y luego examina lo que debe analizarse? Por lo tanto, el analista es lo que está analizando. Son lo mismo. Separarlos es un truco que el pensamiento nos predica. Pero cuando observamos, no hay análisis. Solo existe la observación de las cosas como son. Observe qué es realmente, no analizar qué es. Porque en el proceso de análisis podemos engañarnos a nosotros mismos. Si a usted les gusta este juego, puedes jugarlo y lo jugarás sin cesar hasta la muerte, analizando y nunca produciendo una transformación radical dentro de ti mismo. Mientras mira el presente como es, no como alemán, inglés o francés, o como esto o aquello, ver lo que realmente está sucediendo es la pura observación de las cosas como son. Observar qué es el miedo no es examinar la causa del miedo,
lo que implica análisis y cada vez más, al revés, al origen del miedo. Es aprender el arte de observar y no traducir o interpretar lo que observamos. Pero solo mira. ¿Cómo observaríamos una hermosa flor? En el momento en que lo desmantelamos, la flor ya no existe. Esto es lo que hace el análisis. Pero observe la belleza de una flor, o la luz nocturna en una nube, o un árbol solitario en un bosque. Solo nota. Por lo tanto, de la misma manera, podemos observar el miedo y cuál es la raíz del miedo, no los diversos aspectos del miedo. Preguntamos si es posible estar absolutamente libre de miedo. Psicológicamente, dentro. ¿Cuál es la raíz del miedo? ¿Qué significa el miedo? El miedo no nace en absoluto. ¿Algo que nos causó dolor en el pasado y que puede volver a suceder en el futuro? No, lo que puede pasar ahora, porque ahora no hay miedo. Puedes ver por ti mismo que el miedo es un proceso de tiempo. Algo que sucedió la semana pasada, un incidente que causó dolor psicológico o físico, y de eso viene el temor de que tal cosa pueda volver a suceder mañana. El miedo es un movimiento en el tiempo, un movimiento del pasado al presente, modificando el futuro. Por lo tanto, se piensa el origen del miedo. Y el pensamiento es tiempo. Es la acumulación de conocimiento por experiencia, la respuesta de la memoria como pensamiento y luego acción. Así que el pensamiento y el tiempo son uno. El pensamiento y el tiempo son las raíces del miedo. Esto es muy obvio. Eso es todo. Ahora no se trata de dejar de pensar o tiempo. Por supuesto, sería imposible detenerlos. Porque la entidad que dice, debo el pensamiento de destino es parte del pensamiento. Por lo tanto, la idea de dejar de pensar es absurda. Implica un controlador que está tratando de controlar el pensamiento, y este controlador es creado por el pensamiento. Tenga en cuenta solo que la observación es en sí misma una acción. No es que debamos hacer algo sobre el miedo. ¿Entiendes esto? Supongamos que tengo miedo de una cosa, la oscuridad, que mi esposa se va, soledad, de eso o aquello. Estoy profundamente aterrorizado. Aparece y me explicas todo el movimiento del miedo, el origen del miedo, que es el momento. Sentí dolor. Tuve un accidente o un incidente que me causó dolor. Y esto está registrado en el cerebro. Y el recuerdo de este incidente pasado produce la idea de que esto puede volver a suceder. Y por lo tanto hay miedo. Así que me explicas esto y escucho tu explicación con mucho cuidado. Me doy cuenta de tu lógica, tu sabiduría. No rechazo. Escucho. Y eso significa que escuchar se convierte en un arte. No rechazo lo que estás diciendo, ni acepto, pero observo. Y noto que lo que me dices sobre el tiempo y el pensamiento es real. No digo, debo dejar de pensar y el tiempo, pero, como me explicó, solo observo cómo nace el miedo, que es un movimiento de pensamiento y tiempo. Solo veo este movimiento y no me alejo de él. No me escapo de él, pero vivo con él. Lo miro. Puse toda mi energía para mirarla. Así que veo que el miedo comienza a disolverse porque no hice nada sobre ti. Acabo de mirar. Traté con toda mi atención. Esta misma atención es como aclarar el miedo. La atención significa dar toda su energía a esta observación.